Bienvenidos a lo que todo el mundo pedía, a otro podcast más de cine, a Olor a Palomitas. Y hoy estamos con Javier Domingo Buenas. y Xavi Albert. Hola, Y como no, no olvidar a nuestro maravilloso presentador de hoy, Mario López. Bueno, demasiado me regalas. maravillosísimo. Vale, pues vamos a empezar con la película del día, el tema principal, que es The Last of Night. Película presentada a duras penas, la rechazaron de 18 festivales antes de que la aceptaran el año pasado, la compró Amazon Prime y gracias a eso ha llegado a un gran público. Y pues nada, unas primeras impresiones antes de empezar a hablar un poquillo de dirección, guión, etcétera. Yo diría que sobre todo sorprende, ¿no? O sea, un director que acaba de empezar y propone una película así, obviamente no es un proyecto ambicioso, ¿no? Pero bueno, sí que dentro de una idea llega a sorprender y bueno, o sea, es bastante atractiva. Al fin y al cabo, todo lo que tiene que ver con el misterio y tal siempre llama la atención. Entonces, bueno, vamos, ahora la destriparemos ahora poquito a poquito. Sí, sí, Javi. o sea, como bien dice Xavi, sorprendente cuanto menos, porque escuchas y lees por todos lados que, como has dicho tú, que la rechazan en tantos sitios, en tantos festivales, de repente la compra Amazon, la ponen en su página de streaming y joder, ¿por qué? ¿Por qué la rechazaron de tantos sitios si de verdad para ser un director novato es realmente una muy buena película? Igual como bien ha dicho Xavi, no es un proyecto ambicioso, es un proyecto, pues eso, primerizo, pero que aún así se nota que tiene calidad y que el director por lo menos promete. Muy bien, pues voy a leer la sinopsis brevemente por si hay alguien que esté perdido, en plan, no he oído hablar de esta película en mi vida, no sé qué me voy a encontrar. Pues bien, Nuevo México, Estados Unidos. Dos trabajadores de una radio local, un operador de radio y un pinchadiscos, descubren en la década de los años 50 una frecuencia que podría cambiar su vida y la de toda la humanidad para siempre. Y ahí te dejan. Así que nada, vamos a hablar del director. El director, esta es su primera película, la grabó en 2016, estuvo ahorrando muchísimo tiempo porque costó $700.000 y se rodó en muy poco tiempo, se rodó en 3 4 semanas, o sea, que a ver, tampoco es muy larga, pero oye, para ser primerizo y cómo es la película, y el guión también es suyo en parte porque lo escribe con un seudónimo, no sé si ahí se está flipando un poco. Hombre, a ver, yo creo que es un poco lo que comentábamos al inicio. La idea es buena. La idea es buena por el hecho de años 50, eh, cosas paranormales y tal. Al fin y al cabo, pues es una época que llama, yo creo, a mí personalmente incluso me llama mucho la atención. Y el hecho de ese toque místico, ¿no? Pues también llega a un público bastante amplio. El director yo creo que en esta película propone ideas bastante buenas, como son a lo mejor, a mí personalmente me encantan los planos secuencia, diría que tiene uno, ¿no? En la película, o incluso dos. Eh, y luego el guión se ve que está tratado con cariño. Al fin y al cabo, desde una primera, vamos, o sea, desde el inicio te presentan a estos dos personajes, a Faye y a Everett, que rápido ves la relación que tienen entre ellos y luego cómo se va desarrollando a lo largo de la película. Por lo tanto, tanto apartado técnico como guión creo que está cuidado con cariño. Sí, Un sí. apunte solo, Ujú. un momento, Javi, perdona. Hay bastantes planos secuencia, o sea, de hecho hay planos fijos que, a ver, los puedes llamar secuencia porque realmente no tiene cortes, o sea, Uh -huh. es una, o sea, tienen planos secuencias bastante largos, o sea, solo recalcar eso. Sí, o sea, yo igual, un poco como decir vosotros, la verdad es que los planos que hay muy largos, que muchas veces cuando me ha impresionado la película, porque muchas veces cuando haces planos largos de gente hablando,
a no ser que seas Tarantino o gente así, ¿no? Muchas veces te aburre planos tan largos que simplemente Sí. habla la gente, pero me impresionó porque el guión está tan bien hecho que no solo en esos planos largos, sino durante toda la película, los diálogos que tienen las personas, especialmente entre nuestros dos protagonistas, entre Everett y Faye, son súper entretenidos de ver, son súper ocurrentes. El humor no es un humor que necesariamente haga gracia en el universo de la película, pero que te hace gracia a ti. Eso es por lo menos lo que me pasó a mí y eso lo agradezco mucho. Así que en ese apartado la verdad es que muy bien, muy sorprendente. Ujú. Hmm. También, bueno, si queréis ya vamos directamente con la trama y todo esto, sin spoilers. Después al final del programa, para quien la quiera ver y eso, haremos una sección destripando algunas escenas que nos hayan llamado la atención y tengan que ser con spoilers, pero será al final del programa. Me gustaría empezar valorando a los actores, porque es súper complicado estar en un plano fijo escuchando. O sea, porque hay varias escenas en las que nuestros protagonistas, tanto Faye como Everett, simplemente escuchan lo que les están diciendo por teléfono, por la radio, y en ningún momento se encuentra al otro, te enseña al otro interlocutor. Siempre estás viendo cómo escuchan. Y escuchar es algo muy difícil. Y me parece que te lo crees en todo momento y me parece que eso, que transmiten mucha verdad a la hora de escuchar y me parece muy complicado y que lo quería resaltar. Sí, yo además creo que, bueno, cada uno cumple además con su parte, porque sí que a los dos actores, digamos, compra su actuación. Sí que Faye, digamos, un poco inocente, ¿no? Digamos, o que llega a exaltarse en varios momentos de la película. Eh, Sobre todo cuando está trabajando en la radio, ¿no? Que está pues con ese agobio, con esa responsabilidad, sí que la ves latente. Y luego Everett, que sí que te lo presentan, ¿no? Como alguien más mayor, con más experiencia y al fin y al cabo un trabajo un tanto más cómodo y que sí que vive con cierto pasotismo, pero también presenta como esa sabiduría o incluso esas ganas por seguir aprendiendo, por descubrir qué es lo que está ocurriendo y rápidamente empatizas con los dos personajes, así que por mí ahí un 10 sí. Sí, Ujú. sí, sí. Y yo también quería destacar especialmente todo el misticismo y sí, el misterio que consiguen hacer tanto los actores como el director, porque a poco veas un poco de qué va la película o simplemente sigas viendo la película, muy rápido tú como espectador te enteras de qué es lo que está pasando, de qué es ese misterio, pero aún así, aunque lo sepas, consiguen hacerte... Es intrigante, consiguen que quieras seguir viendo lo que está pasando, quieras que al final descubran los personajes qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está... esa señal que han descubierto, aunque tú ya lo sepas, y me parece que eso es algo muy difícil de conseguir, que tú sabiendo lo que hay al otro lado, que te sigas intrigado en lo que vaya a pasar. Y por eso me parece que lo ha conseguido muy bien. Tanto los actores como el director, el guión, que también es del director en este caso, en ese sentido todo muy bien. Ujú. Yo lo que sí que quisiera añadir es que según iba viendo la película, sobre todo al principio, fíjate que al igual que antes he comentado, que me parece que pues, los dos protagonistas actúan bastante bien, creo que en los momentos que se pueda hacer la película más lenta o incluso llegar a ser pesada, creo que es al principio cuando los estamos conociendo, a pesar de que luego es verdad que gracias a esa conversación que tienen entre los dos, los conoces a la perfección, pero sí que yo creo que es un poco vaga. Por ejemplo, antes Javi comentabas que al no ser que seas Tarantino, ¿no? Puedes lograr hacer una gran escena de una simple conversación. Eh,
por ejemplo, aquí se le puede ver, no diría un fallo, pero sino pues una falta de experiencia al director. Porque, bueno, al fin y al cabo, esa conversación que tienen entre los dos, que al fin y al cabo cada personaje te está diciendo cómo es, eh, va un poco lenta, ¿no? Pero sí que cumple su objetivo, que es, como decía yo antes, que los acabas conociendo. Por lo tanto, ya tú te vas haciendo una idea de cómo va a actuar cada uno en los dilemas, ¿no? O problemas que le vaya viniendo a lo largo de la trama. Ujú. Estoy de acuerdo con que sea la parte con diferencia, la parte más aburrida, digamos, la menos interesante, la parte en la que se conocen, hacen pruebas con esa grabadora que le acaban de regalar a Faye, pero es que a mí, con el mero dominio de la cámara que se hace en todo momento, ya es que me parece muy resaltable. Cómo respetan las reglas en plan, pues todos los planos que te llegan a mostrar con un plano secuencia, me parece una maravilla. Ujú. Yo lo único que querría resaltar, estoy de acuerdo con vosotros en que la primera parte es la más lenta, es todo exposición, no, no mala exposición, pero es todo exposición de cómo son los personajes, etcétera. Pero quería resaltar un diálogo que tienen los protagonistas, Faye y Everett, cuando Everett la está acompañando al edificio de los operadores, que es cuando, como es en los 50, cuando Faye le lee a Everett la revista sobre el futuro y cosas que va a haber en el futuro, no sé, me pareció, aunque dentro de la historia no tiene mucha repercusión, me pareció un diálogo bastante lo suficiente interesante en el sentido de como pues siempre es chulo, ¿no? Ver cómo la gente pensaba cómo sería nuestra época, que al final sí ha funcionado, no ha funcionado, ¿no? Y dentro de esa parte más lenta, la verdad es que me quedo con ese diálogo que me gustó bastante. Así Sí, que sí lo más bonito de eso es ver cómo no se cumple nada, ¿no? De lo típico, Sí, siempre sí, pasa sí. en todas las películas, en plan de, ¡buah, no! ¿Flipáis en 2020? ¡Buah! Allí ya es un mundo futurista, tal, y estamos aquí, No, igual no, sí, casi. sí que es verdad que a raíz de lo que decíais, por ejemplo, uno de los inventos, ¿no? Porque, bueno, digamos, es una revista de ciencia en la que están comentando y me gusta ver cómo la película se podría decir que es de ciencia ficción y al fin y al cabo para ellos lo que va a ocurrir en el futuro, el cual ahora nosotros estamos viviendo, claro, para ellos era ciencia ficción en ese momento y, por ejemplo, comentan una idea de que una voz iba a salir de la radio y te iba a guiar para dónde tenías que conducir y llegar a tu destino. Hombre, al Sí, fin y al sí. cabo, Sí, digamos, es bonito, ¿no? Ver en lo que, pues, en el pasado es ciencia ficción, ahora mismo un GPS lo tenemos ya hasta incluso en el sí, móvil sí. y es que ya ni prácticamente podemos llegar ni a usarlo, ¿no? Entonces, Hmm. pero sí, está chula esa idea. Creo que también por ahí suelto comentan el teléfono. Creo que dicen Ujú. como un, un teclado numérico con una pantalla detrás que podrás llamar a alguien y siempre te lo cogerá porque siempre lo van a llevar encima. Me parece eso, me Sí, sí. parece muy como encantador, por así decirlo, ver cómo pensaban que iba a ser todo. Es bastante curioso. Sí. Hay determinados traveling con planos secuencia que van, pues desde, no sé si era desde la radio hasta el campo de baloncesto en el que comienza la película, Sí. en el que es bastante largo, va a un ritmo considerable, pero ¿a vosotros os aburrió eso? Porque a mí me pareció una maravilla. Cómo te enseñan todo el pueblo, porque al final te está reflejando en qué entorno está sucediendo, vamos, al 100%. Yo voy Sí. a decir una cosa. Ves, o sea, está chulo porque ves el pueblo entero. Al fin y al cabo son, lo mencionan varias veces, son pocas casas, ¿no? Es una ciudad, pero es una ciudad pequeña que Sí. tiene algunos comercios, tiene el colegio, como decíais, llega al instituto, al partido de baloncesto, llega a la radio, llega donde está trabajando Faye. La única pega que yo le pondría a ese larguísimo plano secuencia es la música.
hay un momento al principio que sí que es más como más intrigante, pero se me hace rara. Según va avanzando la escena, me iba desconectando. Y no por el hecho del plano, porque estoy contigo, Mario, a mí me parece maravilloso como recorre toda la ciudad. Pero como es un momento en el que ya se va mascando cierto misterio, hubiera tirado más por otros sonidos, ¿no? Pero Ujú. bueno, sí que aún así es una de las cosas por las que se podría llegar a destacar la película. Pues yo voy a estar un poco en desacuerdo con vosotros porque justo Pues te esa, pegamos. justo esa escena, el plano secuencia ese está muy bien hecho, eso es innegable, pero a mí no me parecía necesario teniendo en cuenta que en justo la escena anterior prácticamente, justo cuando hemos dicho que Everett y Faye están andando juntos y están leyendo esa revista, ya ahí con los planos de cámara te van un poco guiando por la ciudad hasta hasta la oficina telefónica y por eso a mí se me hizo largo ese plano secuencia porque estábamos desandando lo andado, ¿no? Ya habíamos hecho ese viaje y lo Ujú. estábamos volviendo a hacer porque encima, si no recuerdo mal, la estación de radio está justo al lado del colegio, o sea, tampoco hace mucho más, no te enseña mucho más de lo que ya te había enseñado antes y por eso técnicamente está muy bien hecha, pero no me parecía realmente necesario. Ujú. Ujú. Quiero ahora mismo calmar a la gente que nos esté escuchando porque dicen, joder, están diciendo aquí muchísimas cosas, está en teoría de la parte sin spoilers, Sí, sí. no son spoilers. O sea, esto pasa en los primeros 10 minutos, 15 como mucho, dura hora y media, os va a sorprender de todas formas y ya hablaremos con spoilers que va a cambiar mucho la cosa. ¿Algo más que queréis destacar de la No, película sin bueno, spoilers? Es que claro, es sí, que con spoilers es cuando más vamos a sí, poder... Sí, claro, va a ser mucho más fácil. Sí que podría decir, a ver, que yo entiendo la postura de Javi porque sí que, digamos, el plano secuencia podría ser, es una frivolidad, ¿no? Que dice el director, puedo hacerlo, lo voy a meter aquí. Bueno, fíjate, yo pensaba que como la radio, perdón, la película trata sobre todo de los dos protagonistas, que una trabaja como operadora y el otro como tocadiscos en una radio, un plano secuencia que se me ocurría a mí podría ser entre los postes de luz, en plan recorriendo la ciudad un poco desde arriba, porque al fin y al cabo es lo que les conecta, pero bueno, yo qué sé, ya decía que a mí me gustó el hecho de recorrer la ciudad a esa velocidad media, con esa pequeña intriga, tal, me gustaba. Y luego una cosa que se ve, lo que pasa que también es cierto que durante el paseo también lo podemos encontrar, es el hecho de que la ciudad está prácticamente vacía, porque como decíamos, pues bueno, hay un partido de baloncesto en el instituto que sí que prácticamente acude, se podría decir, casi todos los de la ciudad. Entonces, pero bueno, que es un factor a comentar, sí. sí, yo lo único igual, así sin spoilers, una cosa que quería comentar que me pareció un poco rara simplemente que durante toda lo que iba a parecer que iba a ser toda la película, muchas eh, acciones que hacen los personajes, como pues cuando llega Faye y se pone a trabajar, creo recordar también cuando sale luego más tarde de su puesto de trabajo, la hacen como si estuvieras viendo en una televisión antigua. Ah, sí, cierto, sí, Cierto, Sí, sí, sí. sí, sí. que me parece un recurso muy chulo teniendo en cuenta de que al principio de la película te dicen como si estuvieras viendo un programa antiguo. Pero Ujú. me pareció raro porque luego a mitad de la película lo olvidan y no sé, me parecía como muy original, muy chulo y de repente, pues eso, a mitad de la película, un poco más, un poco menos, lo olvidan y no y dejan de hacerlo, no sé, simplemente me pareció una decisión un poco rara porque me parece que también podían haber seguido usando ese recurso y que hubiera quedado bastante chulo.
Yo el recurso, o sea, el recuerdo que tengo de la peli es que sí que lo hace y además cortes en partes medianamente clave, como que te divide en mini actos lo que viene a ser toda la trama de la película y también como que te aclara desde el primer momento eh, qué estás viendo. O sea, Ujú. te está adelantando que estás viendo una ficción, que estás viendo algo Sí, que no es real, estás viendo una película en la tele. Y me parece también muy guay eso. No sé. sí, 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 o sea, ese recurso, lo que he dicho, me pareció muy chulo, muy original, pero eso, me parece raro que simplemente a mitad de la película lo dejaran de usar. También puede ser, como dices tú, que lo fuera para... Ya este es el acto final, teniendo en cuenta que es una película muy cortita, ya este es el acto final y aquí ya os dejamos solo con los personajes. También puede ser eso, pero aún así me pareció un poco extraño dejarlo así de repente. Ujú. Que, bueno, yo sí que lo único ahora añadiría que, obviamente sin entrar en spoilers y un poco para defender lo que decía, que las conversaciones entre los protagonistas me parecían un tanto aburridas. Luego sí que hay dos especies, digamos, de entrevistas, se podría Ujú. decir, porque aunque hayamos dicho que es una película de ciencia ficción, no esperéis efectos especiales. Es una película que hay que saborear la trama y los momentos, las conversaciones. Entonces, para mí, los dos puntos más importantes, ya digo, son dos entrevistas que ocurren prácticamente una a la mitad de la película y otra que la desencadena posteriormente. Y me parecen buenísimas. Una podría mencionar, yo creo que es Telefónica, y la otra sí que es cara a cara. La sensación que te transmite es buenísima. Por ejemplo, yo creo que tú, Mario, lo decías, que los primeros planos, por ejemplo, ahora sí que voy a decir a Everett en la Sí. radio, para mí ahora, o sea, este es el punto en el que se destaca. O sea, esa primera llamada que reciben en la radio, cómo se desarrolla, cómo ya te va creando esa trama de la película, ¿no? Cómo se va afianzando. eh, Diría que es lo que más me gustó de la película. Sí, y con Faye cuando, porque al final es de las primeras que se dan cuenta de esa frecuencia extraña en la radio que es el motor de la película, ¿no? Ujú. Y ahí hace una serie de llamadas, porque es operadora, como hemos dicho, hace una serie de llamadas en plan de, oye, ¿habías escuchado esto alguna vez? Y es ella todo el rato manejando pues la máquina para hacer las llamadas y me parece también que es brutal. O sea, es también un plano de secuencia bastante largo y es lo que decía al principio, que tanto Faye como Everett tienen unos planos larguísimos de solo escuchar o tener muy pocas palabras y sobre todo asimilar información que le están dando desde fuera, que me parecen brutales. Ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo igual. Yo igual destacaría esa conversación telefónica que decían antes Xavi, pero sí, la primera vez que tanto tú, el espectador, como en este caso Faye se enteran de lo que de que algo está pasando en el pueblo, esa escena también es la actuación de Faye y las caras que pones es bastante buena y sí, 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 o sea, cómo va. También me gusta cómo usan mucho el momento en el que se cortan las llamadas, que se van cortando todo y vas viendo que pasa algo raro, que te dan información a cachitos solo, esas escenas son muy interesantes de ver, cuanto menos. Sí, sí, y además, ojo, que Faye venía de ser una chica Disney. O sea, lo he mirado antes y estuvo en Jessie y otra serie por lo visto, y era en plan de, bueno, pues una chica Disney que no ha seguido el camino normal, ¿no? En plan, a lo mejor es que no era, es que no tengo ni idea, a lo mejor era súper secundaria o algo, pero me ha hecho especial, no sé, me ha hecho gracia. Bueno, Y sí. también, sí, No, iba a decir que sí, puede ser algo inusual, ¿no? Que al fin y al cabo sí que parece que los de Disney pueden llegar a tener una pasarela, ¿no? De cara al cine. Y al fin y al cabo esta es una película, aunque haya llegado a Amazon, pero ya hemos visto los problemas que ha tenido para llegar a este punto. Se podría llegar a decir, creo que se puede decir, que es una película de autor.
Pero aún así, gracias a esta plataforma, pues oye, ha llegado a un número mayor de espectadores y oye, ojalá que sirva para tanto los protagonistas como para el director para seguir sus carreras, porque como mínimo prometen. Ujú. Ojalá, ojalá sin duda. Y si os parece bien, dejamos ya el tema principal, nos vamos a las secciones y después ya, al final de todo el podcast, como he dicho antes, retomaremos la película con spoilers, sobre todo de las dos conversaciones que ya hemos mencionado aquí por encima, no lo siguiente, y ya nos meteremos ahí bien, bien hondo. Vale, Vamos con... yo lo ¿Sí? único que quisiera añadir para un poco animar a la gente a verla. Ella, como hemos dicho, está en Amazon Prime. Si estáis suscritos, pues podéis verla. Un poco las puntuaciones, ¿no? De que cada uno, porque, bueno, al fin y al cabo lo hemos estado hablando un poco antes y la hemos valorado, yo creo, positivamente. Yo personalmente, para mí esta película es un 7. Es una película buena, ya hemos dicho, tiene unas expectativas medianas. No trata, digamos, de ser una película que sea historia para el género de la ciencia ficción, pero sí que te sorprende el hecho de ver que es una primera película de un director y bueno, para mí yo creo que es una película que es súper recomendada siempre que te guste este género y como espectador general del cine, pues también. Sí, sí. Javi. Sí, yo igual, me parece una gran película y para ser un director novato, me parece que consigue muy bien lo que quiere transmitir y lo que nos quiere comunicar, pero como he dicho, a mi gusto tiene esos fallitos pues me parece que ese plano secuencia, aunque esté bien hecho, no debería, me parece que es redundante o que ese recurso que a mí me pareció tan chulo de repente se dejara de usar. O sea, obviamente, como ninguna película, no es una peli perfecta, pero aún así yo le he puesto un 8 por eso precisamente, para ser una película de un director novato, eh, desconocido completamente, me ha parecido una gran película. Pues yo, aunque a Xavi no le gustaran los decimales, le voy a poner un 7,5. Porque me parece que tiene muchísimo encanto. O sea, y si hay algo con lo que me puedo quedar de la película, es con el descubrimiento de un prometedor director y con el encanto que me ha transmitido de esa época. O sea, me ha transportado por completo. Es que ya os lo digo, me lo he creído. Me ha gustado muchísimo cómo ha pintado todo. Es que Sí, me parece sí. que está muy bien reflejado. De hecho, Y ya solo por eso, por el encanto de toda la Ujú. película en general y de ser clásica de ciencia ficción, o sea, porque es clásica, clásica, que te recuerda a Orson Welles leyendo la Guerra de los Mundos por la radio, pues no sé, me parece una maravilla. Sí, sí. De hecho, de lo que has dicho, una nota rápida de el encanto que tiene, se me ha olvidado decirlo antes de destacar porque me pareció muy chulo en la película, la manera en la que habla, no cómo está hecho el guión, que eso evidentemente también, pero las palabras que usan y los recursos que usan, las muletillas, me parece muy como bonito, súper encantador, que obviamente no sé si hablaban así en la América de los 50, pero por lo menos consigue que te lo creas. Y eso me Sí, sí. parece súper chulo igual. Sí, sí, desde luego. Y pues bueno, yo creo que ya con este remate final nos hemos quedado a gusto sin spoilers. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Eso Sí, es, sí, sí. pues ahora sí pasamos a guiones desechados, la sección Sección favorita. de Javi Domingo. Así que, ¿qué nos traes? vale. Bueno, lo primero, esta es una sección que vamos a hacer de vez en cuando con las películas que esa semana toque hacer la review. Y es una sección un poco más para reírnos, para reírnos. Y lo que se trata es simplemente en algún punto de la película cambiamos el guión de la forma que queramos. Puede ser una película como esta de misterio y cambiarla en un musical. Puede ser una película de terror y la cambiamos por algo que pasa en el guión, una comedia. Y simplemente avanzar entre nosotros el guión de cómo podría ser una peli así. Obviamente, nada serio ni nada,
pero con ese tema. Y aquí lo que se me había ocurrido, siguiendo un poco el tema de misterio, pero un poco diferente, era que cuando al principio de la película el protagonista Everett hace una broma que le esconde el trombón, si no me Sí, recuerdo mal, a uno de sus compañeros de clase, creo Sí. que es. Y simplemente lo que pasa ahí es que cuando le esconde el trombón, que es en una taquilla, en esa taquilla se encuentran el cuerpo de Everett muerto, pero ha sido el mismo Everett quien ha puesto el trombón ahí. O sea, se lo encuentra el mismo. ostras, ostras. Madre mía, estamos ahora de repente en una película de Nolan o algo. Buah, 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 se te ha ido, ¿eh? Se te ha ido la cabeza Em- con esto. Te has empezamos fuerte. calentado. Sí, sí, sí. Bueno, yo, claro, obviamente intuyo que cambia drásticamente la película, el porvenir. Yo un poco por cómo, digamos, podemos llegar a conocer al personaje en esta película, creo que no ha vivido una experiencia similar. Podría llegar a poner la mano en el fuego por eso. Y eh, creo que llamaría a la policía. O sea, creo que lo primero que haría después de ver eso, o sea, no sé si él sería capaz de verse a sí mismo, entiendo que sí, pero, o sea, creo que el partido se cortaría y, o sea, llegaría la típica, bueno, la típica policía de allí, ¿no? De los años 50, eh, a acercar el colegio, sí, por supuesto. Yo creo que algo tiene que ver el trombón de varas que le quita al chaval. Yo creo que en torno a eso puede girar toda la trama de esta película. Porque, ojito que no sean temas de venganza, que no sean loops de tiempo y que realmente el trombón sea el arma con el que matan a Everett y lo mandan al pasado para que se vea a sí mismo y se traume. Estaríamos ante el Looper en versión Sí, años sí. 50, En ¿no? versión años Años 50. 50 y con trombones, sí. O, o Y ta- sin, y- o y sin Bruce también Willis. poco se os ha ocurrido pensar de que a lo mejor uno de los dos Everett que hay ahí no es el auténtico Everett. Imaginaos que, Ostras. que uno de los cadáveres, o el cadáver o el Everett que encuentra al cadáver no es el auténtico Everett. Eso también da paso a Bueno, muchas otras opciones. vale. Me parece interesante porque sí que es verdad que hay un momento que, bueno, podría cambiar el hecho de la demencia senil que aparece en la película, como cuando llaman o cuando precisan de la ayuda de Everett, que luego aparece y dice, no, yo he llamado a otra persona. Claro, o sea, puede ser que el Everett que aparezca sea un impostor. Entonces, claro, primer problema que se me viene a la cabeza para el pueblo es que se han quedado sin su tocadiscos de la radio. Entonces, ahora mismo entraríamos en una película más, pasamos de, por ejemplo, de Looper a Footloose. O sea, pasamos a un pueblo, años 50, que se queda sin música. Entonces, yo creo que desgraciadamente pasamos de una película de ciencia ficción a un drama. A un drama musical. Sí, bueno, sin música, o bueno, o con, pero intuyo que al ser un impostor, ya que Everett, pues sí que en la película demuestra buen gusto por la música y, bueno, pone ciertas pistas con calidad, pues intuyo que el que le va a suplantar, ni mucho menos llega a su altura, claro. Claro, claro. No sé. Yo creo que, vamos a ver, una vez comienza este drama musical, la gente para animarse empieza a romper, en plan, a cometer un montón a delinquir mucho por la calle, ¿no? En Sí. plan, se vuelve loca, se tira de los pelos, ¿dónde está mi Everett? ¿Dónde está mi Everett? Dicen sus padres, que no salen en la película, pero bueno, asumamos que tienen padres. Si es huérfano, pues no sé, lo siento. Y no sé, es eso, que empiece el musical sea todo con percusión, con mesas, con instrumentos improvisados que hagan, con cacerolas, y que realmente sea un drama. Me gustaría mucho que tiraría por ahí.
Claro, claro, todo sería un musical, como bien dices tú, con instrumentos improvisados de encontrar la música del pueblo, encontrar otra persona capaz de ser como era el antiguo Everett, eh, para volver a restaurar el pueblo tal y como era. Mientras tanto, claro, tienen que ver por qué esa persona que se parece a Everett está ahí. Claro, o sea, que no pase desapercibido, ¿no? El hecho de que han asesinado a alguien y le han suplantado. O sea, Claro, claro, claro. hombre, a ver, podría ser un movimiento astuto, ¿no? Por parte del pueblo, porque está claro que quien lo suplanta algo tiene que ver con el asesinato. Claro. Del mismo modo, si el pueblo hace creer al implicado que le está suplantando que se creen que no, que saben que no es Everett, ¿sabes? O sea, que le hacen vivir en esa farsa, mis dieces por ese pueblo. O sea, esa compenetración nunca vista. Es un pueblo Me muy gusta mucho. unido. Sí, 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 sí. Ay, es como en Los Simpson, el enano este que suplanta identidades, no sé si hace de Lisa y de Bart, en plan un Sí. enano que fuma, que es Sí, graciosísimo, pues ese es. igual, una maravilla. Pues ese es Everett y todos le acogen. En plan, bueno, oye, Nadie pregunta de dónde hacen un enorme número musical con increíbles actuaciones en el que hablan de que no importa lo que haya hecho y que le perdonan, lo importante es que cambie y que se transforme en una buena persona para que ahora le acogen en el pueblo perfectamente. Eso es. Sí, a mí la verdad es que me gusta creer que el asesinato, al fin y al cabo, pase a un segundo plano, pero segundísimo plano, que el que suplante a Everett, al fin y al cabo, pues sí, digamos, yo me imagino en plan que en la radio se puede llegar a defender hasta que surgen problemas, como el hecho de que se va la electricidad o tal, que no sepa qué hacer. Entonces, en ese momento, como que él llega y diga al pueblo, mira, yo no soy Everett, ¿sabes? O sea, todo el mundo, ¿vale? Lo sabíamos del principio, pero bueno. Y que al fin y al cabo, un poco, pues que diga, oye, lo siento, lo siento. O sea, no soy este tío, pero tal. Y la gente diga, sí, sí eres Everett. Eres nuestro Everett, eres nuestro tocadiscos. Y, y nada, o sea, que se quede como tocadiscos de la WOTW, que es como se llama la radio. O sea, me gustaría ese final. Como aprendiz Eso es, del sí, sí, pasado sí, sí. Everett. Efectivamente. A ver, lo siento por el Everett fallecido, lo siento muchísimo, pero al igual que en The Bass of Night es el protagonista, pues aquí pasa a ser un personaje, bueno, terciario no, lo siguiente, porque, bueno, aparecería solo como un cadáver, claro, Claro, es en la simplemente plantilla. para arrancar la trama de este drama musical. Eso es, efectivamente. música aportarían solo jugadores de baloncesto. Ya nos lo demuestran en High School Musical. Yo creo que sería el alma del pueblo, sin duda. Además que, joder, no hay más que ver el principio de la película, que está todo el pueblo ahí, está el pueblo vacío porque hay partido de baloncesto. Entonces yo creo que al final la gente lloraría de la emoción de estar allí. Claro, claro, y ya hemos visto como en High School Musical se puede hacer muy buenas canciones solo con el sonido de pelotas botando o gente. Eso es verdad. Así que yo estaría dispuesto a gastarme todo el dinero en ir a ver una peli así, la verdad. Coincido. Pues una maravilla, ¿qué crees que os diga? Esta película no la rechazarían en 18 festivales como The Bast No of creo, Night. no No, creo, no, no. posiblemente en alguno que otro más. Eh, así que nada, nos movemos un poquito al mundo noticias, nos despedimos de estas ensoñaciones sobre un The Bast of Night mejor, probablemente, no digo que no, más bizarro al menos. Así que vamos con noticias, Xavi. Vale, pues nada, un poco lo que iremos haciendo semana tras semana en los futuros programas de Olor a Palomitas es que repasaremos las principales noticias que irán surgiendo, sobre todo pues centrándonos en cines, posiblemente televisión, series, que surjan a lo largo de la semana. Y una de las más así destacables que han surgido es que Tom Holland, a través de su cuenta de Instagram, ha anunciado que la película de Uncharted ha empezado su rodaje.
Para el que no conozca el proyecto, es una película basada en la exitosa franquicia de videojuegos de Sony. Y bueno, le acompañan en esta aventura Antonio Banderas y Mal Wahlberg, bajo la dirección de Ruben Fleischer, que es, por ejemplo, el encargado de la última película de Sony, Venom. Y la película está prevista a estrenarse el 16 de julio de 2021. ¿Cómo la esperáis vosotros? Pues Segundo, la última película de Sony, en plan que ya no van a hacer más y se van a dedicar a otras cosas que se les dan mejor, o última Ojalá. película de la última que ha salido. Bueno, a ver, me refiero a a la última, así que pudiera la gente reconocer. En plan, esta película que no se sabe todavía si está ligada con el aclamado UCM, pero bueno, que por lo menos está dentro de ese Spider-Verse que le pertenece a Sony. Y bueno, a quien más, a quien menos le haya gustado, pues se puede, Quien puede menos, a quien intuir por dónde menos. van a ir. ¿Eh? A quien menos. Bueno, sí, posiblemente. Bueno, sí, Uncharted, ibas a decir, Javi. sí, ¿no? Que a ver cómo consiguen hacer la película, porque ya por todo el mundo es sabido que hacer adaptaciones de videojuegos es un proyecto peligroso, cuanto menos, y que no ha tenido. Hay pocas pelis que puedan decirse que hayan tenido un éxito tanto comercial como de crítica. Pero si lo hacen bien puede quedar muy chulo debido a que, en mi opinión, el fallo que han tenido en otras adaptaciones de videojuegos lo han hecho de videojuegos que o tienen muy poca historia, o que la historia no importa, o que la historia es directamente nula. Y hacer una adaptación de un videojuego que la gracia de ese videojuego es jugarlo, sentir como el control del personaje o el miedo que te da si es un juego de terror o cosas así. Y eso es algo, la sensación de jugar es algo que simplemente una película no puede conseguir, pero Uncharted es famosa más que por su jugabilidad, por la grandísima historia que tiene, por la actuación de los actores de doblaje, y por pues eso, las grandes escenas cinematográficas que tiene la saga. Así que yo creo que podría ser eh, por fin una peli de videojuegos que sea una peli de verdad y no simplemente una adaptación, si hacen bien la historia. Cierto es. Además, yo creo que la propuesta que nos hace Sony, sobre todo poniendo a Tom Holland como Nathan Drake, que al fin y al cabo es un personajazo que va a quedar para la historia de los videojuegos, para a lo mejor quien no le conozca, es un personaje para mí que yo creo que está un poco entre Indiana Jones y a lo mejor una especie de Tomb Raider o algo así, una mezcla, un aventurero, al fin y al cabo, pues un poco de antihéroe, que, bueno, al fin y al cabo, pues el público capta rápidamente con él. Y al fin y al cabo, con su corta edad, parece que Sony apuesta por una franquicia. Entonces, bueno, a ver, yo como fan del videojuego, deseo que esta película vaya bien porque sí que creo que puede, más que nada, como ya hemos perdido, pues esas sagas, ¿no? De aventuras con cierto, mira, como hablábamos en la película de hoy, con ciertos aires de misterio, ¿no? Pues yo creo que es interesante que todavía las tengamos. Y bueno, a ver, como decíamos antes, igual la película de Venom, Ruben Fleischer, no nos ha convencido del todo todavía, pero sí que es verdad que en taquilla ha hecho buenos números. Entonces, bueno, a ver si se junta un poco las ganas, ¿no? Que hay, como tú decías, Javi, de verdaderamente hacer una película y no una adaptación y que no se convierta esto en un arma de doble filo para Sony, claro. ¿Tú, Mario, cómo lo ves? Mario, Mario se fue. bueno, parece que hemos perdido a Mario, en breve se unirá. Bueno, Pero bueno, tú si quieres sigue con las noticias. En ujú. cuanto sepamos qué ha pasado con nuestro compañero, lo comunicaremos.
Le ha pasado lo mismo que a Everett, está en la taquilla con el trombón. Bueno, fallos del directo, es lo que hay. Eso es. Pues nada, por ejemplo, pues hablando de adaptaciones de videojuegos, la película de Monster Hunter, bueno, estaba prevista para este año, pues se retrasa para el 23 de abril de 2021. Bueno, es una película que tenía dentro de su proyecto a tanto director como, por ejemplo, protagonista Mila Jovovich, que estuvieron involucrados en películas como de Resident Evil. Ujú. Personalmente no he jugado a ningún Monster Hunter, es decir, sí he visto que tiene una buena base de fans, entonces sí que es posible que esta película como mínimo llame a cierto público. Yo sobre todo lo que quería destacar con esta noticia es que es otra película más que se retrasa para el año que viene. Pues, desgraciadamente, por la Sí, situación que estamos viviendo, es un poco lo que toca. He leído rumores de que posiblemente también se retrasen próximos estrenos, como son los de Tenet, los de Mulan, que al fin y al cabo son ya diferentes compañías, ¿no?, que retrasan sus películas. Bueno, una lástima, pero oye, siempre y cuando consigan llegar al cine o por lo menos en la televisión, que la podamos ver a través de plataformas de streaming, pues bueno, bienvenido sea, que vengan cuando tenga que ser, que nos gusten, que las disfrutemos y que sobre todo, bueno, que las podamos comentar por aquí. sí. De lo que hablabas de Monster Hunter, ya esa me Ujú. da más miedo. Porque, no, sí, es un juego precisamente lo que estaba hablando. Yo sí he tenido el placer, no mucho, pero el placer de jugar al último, al Monster Hunter World. Y es un juego justo de lo que estaba hablando antes con Uncharted. Es un juego que la historia simplemente sirve para prácticamente llevarte al siguiente nivel y disfrutar tú de controlar al personaje y de cómo matas a esos increíbles monstruos. Ujú. Así que yo creo que no se puede hacer una... Si se hace bien, pero que es muy complicado hacer una historia, una película alrededor de esa premisa. Y Ya. aparte, al principio las primeras imágenes que se vieron de las fotos promocionales Ujú. no tenían ninguna buena pinta, no parecían nada lo que es Monster Hunter. Luego ya cuando, si no recuerdo mal, cuando se quejaron los fans lo cambiaron y hicieron, querían hacer algo y empezaron a hacer algo más parecido a lo que están Se marcaron un haciendo. Sonic, se podría Sí, decir. sí, sí. Ya luego hicieron un poco más lo que estaban haciendo, lo que querían los fans. Ujú. Pero bueno, a ver, me espero, teniendo en cuenta, si no recuerdo mal, es el mismo director de las de Resident Evil. Eso es, De sí. hecho, creo, si tampoco recuerdo mal, creo que Mila Jovovich está ahí porque es su marido, el director, creo. Ujú. Y ella ha protagonizado también todas las películas de Resident Evil. Así que, bueno, lo mismo, las películas de Resident Evil si te gustan bien, pero no tienen nada que ver con los videojuegos, pasa un poco lo Eso es. mismo. Sí. Eh, y eso, y luego pues los retrasos es lo que toca, es una peli, es una peli, perdón, es una pena eh, que, que todas estas grandes películas que tenían buena pinta como Tenet, la próxima película de Christopher Nolan, se tenga que retrasar otra vez por la situación que estamos viviendo, o como Mulan, que para mi gusto es la primera adaptación de Disney que tiene un poco sentido traerla a live action. Pero bueno, es lo que toca, toca esperar. Lo que has comentado tú, Xavi, yo no creo que se estrenen en plataformas digitales porque si no recuerdo mal, hace tiempo un directivo de Disney dijo que, hablando de Mulan, pero claro, se transfiere también a Tenet y películas así, son pelis demasiado caras para sacarlas en plataformas digital y que perderían demasiado dinero. Así Ya. que bueno, nos toca esperar, es lo que toca, es lo que hay, pero bueno. Bueno, pues continuamos, por ejemplo, pues tras el desenlace que tuvimos hace poco con la serie de Clone Wars, ahora Disney ha anunciado un nuevo proyecto de Star Wars de animación que se va a llamar The Bad Batch, que va a llegar en 2021 a través de su plataforma Disney Plus. Y bueno, que yo creo que como mínimo promete ser interesante. Al fin y al cabo, Disney sabe lo que a la gente le gusta. Sí que es verdad que ahora con
con Star Wars la gente está un poco incómoda, ¿no? Se podría decir, hay que le gusta a quien más, a quien menos, también, bueno, es el peligro, ¿no? De querer agradar a los fans, de tener tanta gente detrás presionando, pero bueno, yo creo que como mínimo The Clone Wars ha tenido una calidad buenísima, a lo largo, ha ido creciendo a lo largo de los años, entonces seguro que este nuevo proyecto promete bastante. Entonces, vosotros no sé si habéis visto esta serie anterior Sí. o alguna otra. ¿Qué opináis? Yo creo que empezó siendo un proyecto distinto, Clone Wars, y ese es su mayor problema. Empezó siendo una serie introductoria para nuevos fans, pero en plan niños pequeños, muy infantil. Y pues bueno, yo creo que era más para entretener a padres nostálgicos e introducir a sus hijos en el universo más que otra cosa. Pero poco a poco se dieron cuenta de que realmente los capítulos que más gustaban eran los más serios y los que más trama, más chicha tenían, ¿no? Y entonces poco a poco va mejorando. Sí que es cierto que a no ser que seas bastante fan, vas a abandonar la serie porque ya te digo que muchos capítulos se hacen muy cuesta arriba porque no te cuentan nada, pues son muy infantiles y porque no. Pero no sé cómo lo enfocarán esta. ¿Han dicho en qué tiempo se ubica? De momento está anunciado el proyecto. No hay mucho desarrollo, pero bueno, tratándose de un estreno en un año, seguro que tendremos más información en los próximos meses. Ujú. Bueno, pues haremos seguimiento, sí. Sí, yo... También decir una cosa sobre las series, que hay dos más. O sea, está Rebels, Star Wars Rebels, Ujú, Ujú. ¿cierto? y Star Wars la Resistencia o algo así. Esa es más Ujú. nueva y va sobre el periodo de la última trilogía de Star Wars, tan querida por el público. Sí, yo sobre Clone Wars que has preguntado, Xavi, yo soy justo de los que ha dicho Mario. La empecé a ver cuando Disney Plus estuvo disponible aquí en España, que estaba todas las temporadas enteras, excepto la última, que todavía la estaban estrenando, si no recuerdo mal. Y es justo, Mario ha dado en el clavo en lo que ha dicho. Los primeros capítulos son, obviamente para una persona ya de nuestra edad, adultos, se hacen muy pesados porque son capítulos que no te cuentan apenas nada nuevo, ni la trama avanza y son... el diálogo y el humor que tienen son completamente para niños, que no es malo, hay series que lo hacen muy bien, o películas que hacen muy bien humor para niños y adultos a la vez, Ujú. pero a mi gusto este por desgracia no ese es el caso, es un humor muy dirigido hacia niños y aguanté, creo que fueron 4 capítulos, quiero volver a intentar verla, pero a ver cómo dirigen esta serie, porque me da un poco de pena que creo que fue en Twitter, cuando la anunciaron, que vi a un montón de fans enfadados de que no decían nada de, pues queremos una serie de Obi-Wan o de Rivan o Riv, no sé exactamente cómo se pronuncia, creo que es Rivan. Eh, Queremos una serie de eso, que es lo que más le gusta a los fans de Star Wars. Y me da un Ujú. poco de pena porque primero siempre los fans en general, en este caso de Star Wars, estamos pidiendo lo mismo. Y aparte como que muchos fans cierran las puertas a algo nuevo, sin recordar, por ejemplo, que a principios de año salió en España de Mandalorian, Ujú. que es una serie así dentro de lo que cabe bueno, dentro de lo que cabe, no, es muy diferente a lo que habíamos visto de Star Wars hasta ahora y me parece uno de los mejores productos de Star Wars que ha salido últimamente. Sin duda. Así que tengo ganas de si hacen algo diferente y es igual o igual de bueno que de Mandalorian o eh, una mínima parte de lo que es, yo creo que puede ser un proyecto muy interesante. Yo creo que sobre todo el problema que hay es que cuando empezó The Clone Wars, como decíais, pues al fin y al cabo es una serie infantil. Hoy en día yo creo que no se aboga tanto por diferenciar por edades, sino el hacer un producto para todos los públicos. Al fin y al cabo,
cuando una compañía así coge un universo como es el de Star Wars, ya tan consolidado, e intenta, o bueno, o hace un proyecto nuevo, al fin y al cabo tienen que intentar hacerse llegar al mayor número de fans, distintamente de la edad. Porque bueno, al fin y al cabo, y yo creo que sí que por lo menos ya final lo ha conseguido de Clone Wars con personajes que incluso se han comentado que se van a llegar a la adaptación real, como es en la segunda Sí. temporada de Mandalorian y tal, hay ciertos Ujú. personajes. Así que, bueno, pero oye, es un proyecto, como bien hemos dicho, de que hay que estar pendientes y bueno, por aquí iremos informando cualquier novedad. Y bueno, como última noticia así destacada de esta corta semana, al fin y al cabo, bueno, hemos cogido de noticias un poco que han salido desde el lunes. Ha cumplido años Harrison Ford, 78 años, ni uno más ni uno menos. Y bueno, desde aquí os quería preguntar qué película o personaje que ha llevado este gran actor a la gran pantalla os ha gustado más o queréis destacar. Yo personalmente, con el que puedo decir, me he criado, o sea, no solamente por desgracia vi la cuarta en el cine, pero bueno, sí que las he visto en televisión y las he disfrutado pues como un enano. Son las películas de Indiana Jones. Además, antes mencionaba la película de Uncharted. Y es ese personaje que yo personalmente echo de menos, ese aventurero pillo, ¿no? Que al fin y al cabo, más que incluso antihéroe, que decía antes, bueno, es un héroe, ¿no? Porque sí que estas cintas tienen algún gran villano y bueno, esa mezcla de aventura, misterio, acción, humor, incluso se podría decir, pues un actor, fíjate, como Harrison Ford, que lo ha llevado a sus espaldas, que prácticamente lo ha creado él, que podemos tener incluso a ese Han Solo, ¿no? Que se le pueda parecer. Y bueno, ahora que ese proyecto de Indiana Jones 5, que parece que se va pasando de año tras año, como que se va olvidando, pues bueno, por lo menos tenemos ahí, podría decir, tres películas en el recuerdo, que nunca viene mal verlas. Y nada, vosotros, ¿qué Harrison Ford es el que os gusta? Bueno, pues yo me quedo con Rick Deckard, que es el protagonista de Blade Runner, Ujú. y simplemente me parece que Harrison Ford hace un gran papel y un poco diferente de los papeles más famosos suyos, como bien has dicho, de Harrison Ford en Indiana Jones, Han Solo. Sí. Es un papel mucho más introvertido, pero que no quita que sea un gran papel con muchísimo misterio alrededor de ese personaje. Y simplemente, ¿qué decir de Blade Runner que no se sepa ya? Es prácticamente la película que ha marcado un antes y un después en el cine, en la ciencia ficción, junto con Ujú. muchas otras, pero Sí, está sí, sí. en la ciencia ficción moderna. Y eso, tanto en esta peli como en la secuela, es un personaje que me encanta, como llevan el misterio de si es o no es un replicante, me parece maravilloso y yo soy un gran fan de la ciencia ficción, así que, y más aún de la temática cyberpunk, así que me quedo con ese. Ujú. Yo me quedo con el adelanto que ha hecho Javi de que le gusta Harrison Ford en el papel de Harrison Ford. Y es que me recuerda mucho a lo que decía Sergio Leone sobre Clint Eastwood. Ujú. Sergio Leone de Spaghetti Western, tal y cual. Pues él decía en las entrevistas que Clint Eastwood tiene dos miradas, con sombrero y sin sombrero. Y yo creo que alrededor de esa expresión y de su forma un poco de ser es como se construyen muchos personajes. O sea, al final me parece muy similar a lo que hacen con Clint Eastwood, porque como comentaba Xavi, Indiana Jones y Han Solo se parecen bastante, tienen ese puntito macarra y cómico que le dan a la película que yo creo que ahí está. Y yo me quedo con Han Solo porque yo
yo soy súper fan de Star Wars, son maravillosas y yo voy a tope casi con todas. O con todas. Yo voy a tope con todas. Por cierto, un pequeño apunte, nos han preguntado por el chat que si tenemos Letterboxd. No tenemos. No. Si queréis que nos hagamos, decidlo y lo hacemos. Yo personalmente no lo conozco, pero por lo que estoy mirando tiene pinta de ser una red social de películas y de Sí, este así estilo. es. Sí, sí, sí. Así que si queréis nos lo hacemos, ningún problema para poner ahí todas las películas que vamos viendo y vamos haciendo la review y ponemos la nota y todo. Sí, genial, pues muchas gracias por el aviso. Nosotros de momento lo que sí que tenemos con el olor del podcast, olor a palomitas, tenemos una cuenta en Film Affinity donde ya de momento hemos puesto el 8 a The Bass of Night y las películas que según vayamos viendo pues las iremos puntuando para, bueno, a final de año elegir nuestra ganadora. Hmm. Antes de nada, para que lo sepa la gente, en este caso las notas que hemos puesto individualmente a la película han sido un 7, un 7,5 y un 8. La Ujú. media sale un 7,5. Vamos siempre a hacer la media hacia arriba, vamos a redondear hacia arriba simplemente para que lo sepáis. Pues así que Eso es. un notable nada más y nada menos. Pues yo hasta aquí diría que cierro mi sección de noticias y nada, como he dicho anteriormente, cada semana pues intentaré traer las noticias más fresquitas, más sonadas de la semana. Muy bien, muchas gracias, Xavi. Una horita ya llevamos de podcast y entramos en la recta final en la que por fin, bueno, disclaimer, vamos a empezar a decir spoilers sobre la película que hemos mencionado al principio, The Last of Night. Hemos hecho un análisis sin spoilers al principio, pero ahora nos vamos a meter un poco más de lleno, así que si no la has visto y no te gustan los spoilers, pues buenas tardes. Encantado. Empezamos, ya está. He dado unos segundos de cortesía, ya está. Vale, A pues saco, a ver. empecemos. Sí, venga, dale, Javi. Vale, Venga, pues. pues lo que decía antes es una pena que yo ya desde el principio sabía que esa señal eran alienígenas, ovnis, ¿no? Ujú. Porque, como ya he dicho antes, me parece que es una maravilla cómo tratan el misterio de que los personajes no saben qué es lo que hay ahí realmente y me parece muy bien cómo te van dejando poco a poco un rastro como unas miguitas de pan a descubrir qué es realmente lo que hay ahí, de dónde viene esa frecuencia, pero mucho menos me ha fastidiado la experiencia, pero eso sí, me hubiera encantado no saberlo y haber descubierto junto a los personajes qué era lo que había tras esa señal de radio. Sí, Pero sí. ahí, o sea, ahí es donde dice Hitchcock al final que nace el misterio, en tener que el espectador sepa que debajo del asiento hay una bomba y que la gente que hay en escena no lo sepa, los personajes no lo sepan. O sea, que el espectador tenga información de más no quita misterio. O sea, añade más preocupación e intriga hacia los personajes y te hace empatizar más, yo No, no, creo. no, o sea, ni mucho menos, y por eso digo que está maravillosamente llevado, porque también, como bien dices, Hitchcock dice eso, pero también precisamente es Hitchcock que lo dice, un grande, eso es lo más difícil de conseguir, ¿no? Teniendo tú prácticamente todas las piezas del puzzle, sentir tú también mucha tensión y drama es difícil de conseguir, y me parece que Sí. lo consiguen. Ujú. Yo creo, por ejemplo, al igual que me ocurre con las películas de miedo, cuando aparece, cuando se hace real la amenaza, cuando la vemos por primera vez, eh, a mí me quita esa tensión. Sí, Y es lo que me da rabia. Como comentaba en la parte sin spoilers, la conversación telefónica, que bueno, podría decir, bueno, se puede mencionar, ¿no? En esta sí, parte, claro. Sí. que es con Billy, un soldado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que bueno, le llaman para un proyecto secreto. Al fin y al cabo, bueno, comenta que son diferentes soldados que van rotando y tal, y que bueno, pues ven un objeto
no identificado, tapado ahí con una lona gigante y que igual escucha las mismas frecuencias. El hecho de que al fin y al cabo Billy no entre en grandes detalles por el teléfono, que sea Everett el que, digamos, le va entrevistando, va tirando de la cuerda, esa tensión va creciendo en el espectador, va Sí, sí, sí. diciendo, sé a lo que se refieren, pero quiero más, ¿sabes? Mm. Venga, desarrolla. Y al fin y al cabo, bueno, cuando saca a relucir la grabación, que bueno, que la suya la quemó, pero que la tienen otros compañeros, uno de la ciudad donde están nuestros protagonistas, pues la seguía teniendo, ese viaje que hacen a la biblioteca a por ella, tal. Para mí es el punto máximo de la película porque ahí está toda la tensión. Todavía no lo hemos visto, puede ser mentira, puede ser verdad y eso es lo bonito. O sea, ese misterio me ha ganado la película, sí. Sí, 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 y sí. a mí estoy de acuerdo contigo, Xavi. Yo diría que esa conversación hasta desde que empieza esa entrevista hasta el momento en el que coge la grabación me parece que es la mejor parte de la película. Ujú. Y dentro de una cosa que me llamó la atención y no había pensado es cómo tratan al personaje de Billy, de que tú a lo mejor puedes llegar a pensar, joder, pero eras un militar, tenías habían llevado un equipo a verlo ahí, ¿por qué no se lo contéis a la gente si sois un montón de personas? Y luego te comentan que encima para esa época tiene muchísimo sentido como para esas cosas secretas que no sé, el gobierno no quiere que sepan, han cogido solo a gente inmigrante, de color, todo este estilo para que cuando recordemos América en los años 50, para cuando ellos quisieran decir algo no les hicieran caso, y eso la verdad es que me gustó mucho en cuando lo comenta. Cierto, ese golpe de realidad, ¿no? Que se lleva el espectador, porque al fin y al cabo, efectivamente, tú como dices, joder, es alguien del ejército que al fin y al cabo dice, joder, su opinión puede ser respetada, luego haya gente que le crea, quien no. Pero claro, cuando comenta el hecho de que él es una persona de color, que incluso les pregunta a ellos, oye, ¿os importa? Claro, tú al fin y al cabo te hace recordar la película, es los años 50. Ujú. Entonces, claro, otro punto a favor para la película, porque bueno, parece un pequeño detalle en una mera conversación, pero claro, te da esa vuelta, ese trasfondo a el por qué él eh, eh, no se había pronunciado Identificado, antes al ¿no? Sí. respecto, sí, eso es. Y a ver, también, desgraciadamente, este tema sigue bastante vigente. O sea, Sí, igual que la referencia del GPS que comentábamos antes en la parte sin spoilers, porque era así muy, muy naif, la parte de eso, tanto el GPS y el teléfono como que el móvil, que lo aventuran en la revista esta de ciencia y tecnología, pues ujú. igual que eso, sí es igual si se cumple en la actualidad. Creo que no en un grado tan exagerado, porque obviamente ahora mismo una persona negra sí puede dar su opinión, pero mucha gente le va a decir de todo y todavía no tienen los mismos derechos que una persona blanca, por Sí, ejemplo. sí, sí. Es como bien decía Xavi, es como un vaso de agua fría, te devuelve a la realidad directamente y da un Ujú. poquito de pensar, es un poco una pena, ¿no? De todo esto. Sí, Sí. esa crítica que aparece en la película, pues es bastante interesante. Ujú. Que sí que, pues desgraciadamente, hablábamos de avances tecnológicos, como bien decía Mario, y por aquí pues no hablamos de avances de la sociedad. Pero bueno, oye, qué menos que haga a la gente que lo vea, que le haga pensar y, oye, Eso es lo importante. efectivamente. Y luego yo, igual, mencionaba, espero no haber hecho spoiler, creo que no, pero bueno, esa segunda conversación, no me acuerdo el nombre del personaje, le estaba dando vueltas ahora. La Pero bueno, señora. sí, la señora mayor, esa pues es la segunda llamada que tenemos en la radio, que bueno, la única condición que pide es que se presenten en la casa. Para mí, un punto de terror en la película, porque dices, los van a asesinar. Vamos, a mí por lo menos se me viene a la cabeza, los van a asesinar. Están Ya, descubriendo total. tantas Sí, sí. cosas. Sí, sí, sí. O Entonces, por lo menos que no se viene nada bueno, sí.
Eso es. Yo ya digo, bueno, están hablando ya del gobierno, están hablando incluso están hablando de extraterrestres y dices, madre mía, presentaros aquí en mi casa, no sé qué tal, que yo no me puedo mover. Dices, pues bueno, la trampa ya está tendida y estos dos jóvenes ansiosos por conocimiento, ¿no? Pues les va a llegar una sorpresa. Pues no, el sorpresa es que efectivamente pues les da una entrevista una mujer que al fin y al cabo, digamos, aquí otra sorpresa se viene. Bueno, un poco, pues entiendo que la mayoría, bueno, los que estáis aquí ya la habéis visto, eh, pero claro, los protagonistas en todo momento tratan de no juzgar, pero cuando la mujer presenta su experiencia, que perdió a su hijo, que da por hecho que lo adujeron los extraterrestres, eh, no la creen. O sea, Ujú. Sobre todo Everett, sí. piensan que está loca. Sí, es verdad que Faye presenta ahí un poco, sí Más que duda. parece que la llega como a entender, ¿no? O parece que como que está viendo algo de realidad en esa historia, pero sí que es verdad que Everett en ningún momento incluso se va. Claro, es un punto en el que, joder, prácticamente vosotros estáis hilando todas estas noticias y tal, pero, joder, aquí un testimonio que se os presenta, no lo creéis. No sé si es porque Everett se está dando cuenta de que igual es más cierto de lo que él quisiera creer y por eso rechaza la idea. No lo sé. Ujú. Sí, también Sí, puede ser, sí. para remarcar aún más, para que tú te creas que por qué Everett no cree a la señora, Ujú. que al principio cuando entran en su casa, que ella está simplemente sentada Eso. en su salón, está hablando un idioma extranjero, está hablando un idioma que no es y tampoco se reconoce, no es inglés, no es español, no es francés, es un idioma completamente extraño. Ujú. Y eso aún más te hace como ver que pues a lo mejor está loca. Luego al final me gusta Sí, mucho cómo descubres que eso es que era probablemente señales que mandaban los alienígenas a su hijo y que decía cuando dormía o de repente entraba en trance y le decía las palabras. Pero sí, al principio tú, tanto Everett como tú, estás un poco como, uy, va, esta mujer está loca. Sí. No, y además, justo hilando con lo que tú decías, el momento en el coche, cuando Faye va con su hermana, van con esa pareja de amigos. No me quedó muy bien porque eran personajes más que secundarios, pero sí, cuando empiezan a reproducir esas palabras y empiezan los dos, bueno, tanto el conductor como la copiloto, empiezan a mirar Al al techo. techo del coche y van en la carretera sí. conduciendo y tal, pues bueno, que es un momento de locos en la película. Ujú. Eso Ahí, es un momentazo, sí, es de sí, sí. locos. Ahí es cuando mola un montón, cuando los personajes realmente se dan cuenta de todo lo que está pasando, de que es algo más grande de lo que pensaban. Es realmente importante lo que están persiguiendo, ¿no? Cuando se dan cuenta de eso. Y me parece también muy chulo como Faye entra en pánico en cuanto consiguen parar el coche y se sale corriendo. Sí. La verdad es que es bastante guay esa escena igual. Ujú. Volviendo un poco atrás, retomando la primera conversación con Billy, el militar, Sí. me gustaría decir que, si no recuerdo mal, hay un momento en el que todo se vuelve negro, se queda su voz con Varias el veces testimonio, ocurre, sí. ¿verdad? Y Sí. hay pero incluso no hay una de ellas en las que se vuelve a la televisión esa del principio de la película, ¿puede ser? A Sí, lo que te puede ser, gustaba y sí. luego dices que olvidas. Sí, creo que sí, creo que hacen eso. Que ahí vuelve otra vez a que la escena sea una televisión. Que Ujú. eso la verdad es que es eso. Me gusta mucho cómo de vez en cuando dejan solo la voz siendo negro. Me pareció raro al principio, pero una vez como que terminas la peli y empiezas a pensar en qué te ha gustado o no, me gustó. Y esto es una pena que no lo haya dicho antes porque se me ha olvidado completamente. Me parece que esto es de técnico. Me parece que la peli es muy oscura. No de historia, obviamente, sino literalmente me parece que hay escenas que son muy oscuras en el sentido de que no ves bien lo que está pasando
Ujú. cuando no hay nada escondido. Entiendo que, por ejemplo, quieras muchas veces para crear tensión de que a lo mejor hay un monstruo detrás de la escalera o lo que sea y lo hagas más oscuro, pero a lo mejor escenas de Faye simplemente corriendo por la calle para llegar a la biblioteca. Creo que eran muy oscuras y no veías muchas veces muy bien lo que estaba pasando. Y la he visto de noche con todo apagado, o sea que no, Sí no es que es porque la viera cierto. con una ventana reflejada dando el sol, ¿sabes? Sí que es cierto, bueno, nosotros lo hemos comentado muchas veces, claro que al fin y al cabo cuando una película es oscura a niveles de luminosidad, obviamente los efectos especiales son más fáciles Ujú. de- de presentar. Aquí prácticamente, digamos, creo que vemos en una escena el ovni, El final, tampoco... sí, es en el Sí, final. eh, podría decir que tampoco es la excusa el que hubiera poco presupuesto y sea para poder hacer, pues eso, los objetos voladores no identificados de una manera más sencilla. Lo que sí, mira, además incluso que tú criticas el hecho de que sea un poco oscurilla Ujú. la peli, hay momentos, porque claro, bueno, toda la trama es de noche, entonces, pero... Y el pueblo apenas tiene luz, sí que aparecen como pues en la fachada de las casas, en el instituto, como sale la luz del gimnasio, pero sí que aparece como que no hay farolas encendidas por la ciudad y tal. Incluso, por ejemplo, el protagonista lleva una linterna por el bosque. Hay muchas veces que les vienen a ellos en ciertos planos algunas ráfagas de luz que no me cuadraban en la película, pero bueno, eh, esos pequeños fallitos, ¿no? Para que podamos ver bien a los Sí, sí, protagonistas y tal, pues bueno, oye, es eso. Esta pausa pasa, que es que se pasa por encima. se me ha olvidado decirlo antes, pero bueno. Ujú. Sí, sí, nada, hombre, es un detallito así tampoco. No te arruina la Pero experiencia, ni mucho eso es, menos. no, no, Desde ni luego. mucho menos. Sí, No, sí, sí. y además que incluso en lo que nos estábamos centrando ahora, que es ese plano negro completamente con solamente la voz de fondo, al fin y al cabo te llega, es en un momento de máxima tensión, de importancia, ¿no? Se están revelando los secretos de la película, parece que está dentro de la película. Además, ese luego cambio, como mencionábamos, de esa película antigua, que, como bien remarcaba antes Mario, que te está devolviendo a la ficción, te está diciendo, estás viendo a través de esto de una televisión. Esto no es real, es bonito. Ujú. Sí, yo creo ahora con el tema este de la iluminación y tal, que es una carta de presentación del director hacia Warner para decir, mira, aquí tenéis un director que ilumina un poco y soy muy bueno para vuestras películas. Y además de eso, que pensando en lo de la tele, quizá el plano que no le gusta a Javi, que le parece relleno, insustancial, que no dice nada y que es simplemente pues, una Sí, floritura es innecesaria, un paseo por el pueblo. quizá no sea para meternos a nosotros dentro, porque yo creo que sí que remarca varias veces que estamos fuera, estamos viendo, somos meros espectadores Sí. de un hecho. Pero yo creo que lo que sí marca bien es el tiempo. O sea, sí que te encierra en que está pasando todo a tiempo real. Porque realmente todo empieza y acaba en la duración de un partido de baloncesto. Ujú. O sea, el Sí. principio de la película es los jugadores calentando, está a punto de empezar el partido, no hay nadie en la ciudad, y el final es la Cuando gente sale salen. Sí. tranquilamente. Entonces yo creo que le da peso a que todo está pasando en ese momento. Cierto es. Bueno, Sí, 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 también puede ser. una película ahí, una trama contrarreloj, ¿no? Se podría decir, debido a mí me angustiaban las carreras de Faye por la ciudad, que además hay un momento que se lo dice Everett, que le dice, joder, ¿por qué corres? Y la otra dice, Porque no tengo coche". Sí, Vale, vale, bueno, te lo compro, pero vamos, también podrías ir sí. andando. Aunque, porque mira, ya que dejas tu trabajo de lado, o sea, ya que cometes esa irresponsabilidad, pues oye, tómate tu tiempo, ¿no? Hay Pero un momento a principio a principio no, a mitad de la película
que es como un pequeño gag que me hizo bastante gracia, que es cuando, creo que es cuando Faye va a la biblioteca y Everett no recuerdo a dónde va, pero va a otro lado, creo, que cuando se encuentran otra vez, Faye de repente tiene una bici y Everett un coche y comenta Faye, he robado la bici, y dice Everett como algo así como, yo también el coche, no sé qué, Con como el que coche, es de sí, su sí. jefe o algo así creo que es, pero me hace mucha gracia como los dos han, roban tanto la bici como el coche para ir más rápido a donde haga falta. Sí, sí, sí. Y bueno, al final, ¿qué pensáis? Bueno, os lo comentaba en la conversación previa al directo que teníamos. Claro, yo la primera sensación es, aparecen en el bosque y, claro, parece que como que la nave lanza una especie de haz de luz o algo así que incluso llega a quemar algunos árboles. Bueno, que en la copa de alguno de ellos como que abre un agujero. Ujú. Sí, Y claro, ese plano que te presentan luego con las pisadas de los protagonistas, que de repente desaparecen, pero que hay como una especie de montaña de arena de polvo, Sí, digo, joder, digo, los han fulminado los protagonistas. Pero bueno, sí que es verdad que prefiero pensar que que los se han los han abducido. llevado, pero para bien también. O sea, que se los han llevado, pues, oye, no para experimentar, sino igual para aprender de ellos o algo así. Y punto interesante, la radio se queda. Igual, guiñito para este típico de, o sea, esta idea, ¿no? De podría hacer una secuela, no la voy a hacer porque tampoco es una película que lo pida, pero mira, te dejo ahí un guiñito. Me gusta eso, me gusta. sí, sí. Sí, me gusta igual cuando las pelis hacen esto de que el final, dentro obviamente de unas posibilidades, te dejan elegir a ti lo que quieras que ha pasado, tanto como que nuestros protagonistas, que creo que van con la hermana de Faye, si no recuerdo mal, Ujú, sí, sí, Y que van con el con un bebé. bebé, que han sido, por desgracia, fulminados y carbonizados por un rayo alienígena, o que pues los han abducido, simplemente ese rayo, pues por lo que sea, suelta una especie de calor o algo, ¿no? ujú. Y que los han abducido y que están ahora en una nave alienígena para bien o para mal. Y yo creo que eso también me gusta mucho cuando las películas hacen un final cerrado pero a la vez abierto. A ver, yo sinceramente creo que es al contrario, hace un final abierto, pero que está más cerrado que nada. O sea, yo creo que es bastante obvio que los abducen y que es una fantasía lo de que esa montañita de polvo sean de unos rastros de Infinity War. O sea, no creo que. Eso porque no tienes imaginación, Mario. Vale, vale, será. Vale, te lo compro. No, pero ves, es esto es lo que precisamente me gusta, de que tú pensaste eso y Xavi lo que nos ha dicho, que él cuando lo vio pensó, hostia, eso a lo mejor es ceniza de pues los protagonistas, ¿no? Que les han carbonizado ahí, ¿no? Xavi pensó una cosa y tú has pensado otra y eso yo creo que es lo bonito, ¿no? De que según como estés tú viendo la peli o como seas en general, piensas una cosa o la otra y creo que está muy chulo. Yo con lo que me quedo a gusto, podría decir, es que por un poco el cariño que se lo puede llegar a coger a los protagonistas de esta película, es que no sobreviven para que luego la sociedad les tome como locos. Porque, bueno, ya sabemos lo que ocurre con estas cosas. Al fin y al cabo, estamos dentro de un universo de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la única pista que tienen son unas grabaciones y unas interferencias que, digamos, tampoco yo qué sé, digamos, son pruebas concluyentes. Entonces, bueno, me Sí, que gustó, me gustó el final. se puede confundir con lo que es la grabación es como un juego de niños, Sí, eso es, de eso que han es. estado persiguiendo algo. Sí. Pues bueno, yo creo que nos vamos, ¿no? Llevamos Ja, hora y 20 y algo y yo creo que ya hemos dejado la película bien rematado. Último detalle que dar, pobrecita la señora mayor que parece que tiene demencia, me da sí, una sí, pena sí. infinita La hemos dejado ahí y, aparcada. y ya está. Yo lo único que quiero decir que esa señora, yo le doy un abrazo ahora mismo porque de verdad, y que llore conmigo. Sí, 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 sí. O espe- sea, a la pobre que encima también comentan como que la han tratado bastante mal, que pensaban que había matado a su hijo.
Una pena, la Este, pobre este mujer. piloto, este programa piloto se lo dedicamos a ella. Totalmente, todo nuestro cariño a esa señora. Y nos vamos. Muchas gracias, Javi Domingo, Xavi Albert, Un placer. yo, Mario López. Pues nada, estáos atentos a nuestras redes sociales, olor palomitas, @olor palomitas tanto en Instagram como en Twitter, e iremos anunciando la película de la que hablaremos la semana que viene y muchas más novedades. Así que muchas gracias, nos vamos, hay algo en el cielo. Vale, adiós.